Bueno, pues seguimos con la comprobación. Esto no es una prueba de nada, no estamos demostrando que estas propiedades sean ciertas. Se demuestran trabajándolas con letras. Con letras se puede probar que efectivamente las expresiones puestas a la izquierda coinciden con las de la derecha. Pero lo que estamos haciendo es una mera comprobación. La última la hemos hecho con el logaritmo neperiano, pues ahora la vamos a hacer con el logaritmo decimal. Vamos a ir a propiedad número 3 y vamos a comprobar cómo efectivamente se cumple. Por ejemplo, claro, tengo que pensar en una potencia que sea fácil de calcular. 125 es 5 al cubo. Entonces, por ejemplo, utilizando el logaritmo decimal, insisto en que si tienes una calculadora más moderna puedes hacerlo con el logaritmo en base a la que quieras, siempre y cuando en toda la igualdad estés utilizando el mismo logaritmo. Y he dicho que voy a hacer el logaritmo de 125, que 125 es 5 al cubo. 5 por 5, 25. Y 25 por 5 es 125. Entonces lo que me está diciendo la propiedad es que esto va a ser igual a 3 por el logaritmo de 5. Rebajan la dificultad de las operaciones, los logaritmos. Una multiplicación me la convierten en una suma, que es la operación, digamos, un escalón por debajo. Una división me la convierten en una resta. Una potencia me la convierten en una multiplicación, que es algo más sencillo de hacer, y una raíz en una división, que es algo más sencillo de hacer. Pero naturalmente están ahí los logaritmos de por medio. Bueno, pues vamos a calcular por separado cada una de estas dos expresiones y vamos a comprobar que efectivamente coinciden. Logaritmo decimal de 125 es 2,09691 y eso ha de ser igual a 3 veces el logaritmo decimal de 5, que es 0,69897. Lo que hago es que, como ya lo tengo en pantalla, lo multiplico por 3 y efectivamente me da lo que tenía que darme, que es el primero. ¿De acuerdo? Una potencia, 5 elevado a 3, se convierte en una multiplicación. 3, el 3 que está ahí de exponente, sale fuera multiplicando a la base. Lo mismo se podría hacer, estas comprobaciones las puedes hacer con números cualesquiera, con potencias exactas. Tú piensas en una potencia exacta, 4 elevado a 3 o 2 elevado a 8. Te dará un cierto número, tú calculas su logaritmo y luego el 8 lo pasas delante y sacas el logaritmo de 2. Te va a dar el mismo resultado. Si estuviésemos usando el logaritmo neperiano, también nos daría lo mismo, aunque estos números cambiarían. Cambiarían, pero la igualdad también se mantendría. No es lo mismo un logaritmo decimal que un logaritmo neperiano, pero estas propiedades son independientes del logaritmo que se utilice, siempre y cuando se utilice el mismo en cada una de las propiedades. Bueno, vamos a hacer una de la raíz. De nuevo con el neperiano, cambiamos al logaritmo neperiano. Y ahora tengo que pensar en... Bueno, voy a hacerlo en alguno sencillito. Alguno que dé exacto. Pero es un poco igual. Logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de 81. Esto sería lo mismo que poner logaritmo neperiano de 9. ¿Vale? Por eso quería que fuese exacto. Entonces, lo que nos dice la propiedad es que esto va a ser igual a 1/2 por el logaritmo de 81. Es decir,
He hecho una raíz cuadrada. No he indicado nada, eso significa que esto es un 2. Eso es la n. La n, como índice de una raíz, sale fuera dividiendo 1/2 por el logaritmo de lo de dentro, 81. Vamos allá. La raíz de 81 es 9, por tanto saco directamente el logaritmo neperiano de 9. Lo saco por una parte, da 2,19722. Y eso tiene que ser igual a 1/2 o partido 2 por el logaritmo neperiano. Perdón, aquí ha habido un fallo, lo habrás visto. He puesto logaritmo neperiano y aquí he puesto log. No, teníamos que utilizar el logaritmo neperiano todas las veces. Era eso lo que me estabas diciendo y yo no te hacía caso. Es que no te oía. Logaritmo neperiano de 81. 4,39445. Entonces, si cogemos ese número y lo multiplicamos por 1/2, multiplicar por 1/2 es lo mismo que multiplicar por 1 y dividir por 2, que es tan sencillo como dividir entre 2. Nos da 2,19722, que es efectivamente lo que teníamos aquí. Entonces hemos comprobado, para un caso particular, que la propiedad se cumple. Se cumplen, sean cuales sean los números, siempre y cuando se puedan calcular, evidentemente. Es decir, los logaritmos, esto es una de las cosas también más importantes que debes recordar, no se pueden calcular siempre. No se puede calcular el logaritmo de 0 ni de números negativos. Entonces, si te pones ejemplos, no te pongas -4 por 5. No, porque entonces eso te llevaría a tener que calcular el logaritmo de -4, que no es un número real. Eso será importante cuando hagamos las ecuaciones, que es lo siguiente a lo que vamos a pasar. Logaritmo de un producto, suma de logaritmos. Logaritmo de un cociente, resta de logaritmos. Logaritmo de una potencia, multiplicación del exponente por el logaritmo de la base. Logaritmo de una raíz, 1 partido el índice de la raíz por el logaritmo del radicando. Lo de dentro de la raíz se llama radicando. Hemos hecho unos ejemplitos y estas propiedades te las tienes que saber, no son muy difíciles, con un poco que se las escriba o utilizándolas, que nos vamos a cansar de utilizarlas en las ecuaciones, se te quedarán.